arrancaron las clases. Podemos decir que es muy necesario que nuestros hijos tengan la continuidad. Estamos, por supuesto, ahora levantando quizás algunos reclamos que tienen que ver con esta posibilidad de que el gobernador alguna vez escuche no solamente los reclamos de los ciudadanos, sino también de los legisladores que nos hacemos cargos de esos reclamos y que en definitiva somos quienes representamos estos pedidos. El disparador fue el uso del barbijo. La verdad que está costando muchísimo. Tenemos el ejemplo de lo que es Ciudad de Buenos Aires, que ya dejaron de usarlo hace poquitos días. También es complejo porque la docente va a seguir con protector, entonces, digamos, aquel que tenga que leer los labios o que tenga alguna dificultad o que no pueda escuchar bien, se le va a complejizar la situación, pero bueno, creo que nuestros hijos son unos resilientes de lo que ha sido estudiar, de lo que ha sido esforzarse, de lo que ha sido tratar de tener una continuidad natural más allá de los reclamos naturales que pueden hacer desde los distintos gremios. Pasa que siempre terminan siendo rehenes de las situaciones, tanto sindicales como lo que tiene que ver también con las decisiones ministeriales. En ese sentido, entendemos que hacen falta números para saber, digamos, cuál es el diagnóstico de nuestra enfermedad en cuanto a la deserción escolar que tuvimos en el 2020-2021. Entendemos que una de las más grandes, por ahí el porcentaje más grande puede llegar a ser el del secundario, por eso presentamos, que se lo he aprobado la semana pasada, un pedido de informes donde le pedimos a través de nuestro intendente que llegue a través del gobernador para que el Ministerio de Educación de la provincia pueda tener los números de la realidad sobre cuántos alumnos han dejado de estudiar y también saber no solamente las consecuencias que esto va a tener, sino también los por qué. Puede ser una cuestión de seguimiento, puede ser una cuestión económica, puede ser una cuestión que hayan tenido que seguir a trabajar, pero también qué tipo de trabajo como adolescentes se les está ofreciendo, porque lamentablemente esto tiene que ver directamente con la inseguridad. Nosotros hace poquito, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, hicimos un evento en Metropolitano, estuvimos todas las legisladoras, hablamos de palabra de mujer, ¿no? De lo importante que son las palabras, de lo que decimos, de cómo lo comunicamos y también de lo que generamos en la otra persona. Sobre todo porque a veces a la violencia la entendemos a través de los golpes o de los moretones y las palabras a veces tienen mucho más impacto, no solamente cuando son negativas, sino también digo cuando son positivas, lo importante que es eso para la educación, para las mujeres, para todos los géneros, sin distinción. Y ahí tuvimos el caso de Jerónima, que es una mamá que vive en Barrio Las Flores, que no hace mucho tiempo lamentablemente tuvo que enterrar a su hijo que fue asesinado por un ajuste de cuentas, porque a través de una situación de violencia de género que ella vivió en su casa, donde la justicia no le permitió volver a su hogar de origen, que es Asunción, en Paraguay, tuvo que quedarse por sus hijos menores. Su hijo mayor, que tenía 17 años, tratando de buscar una salida laboral, no encontró nada mejor, como nos dijo ella, que el fierro y la moto para dedicarse al narcomenudeo. Por cuestiones naturales de su hijo y por consumo personal, se le generó una deuda muy grande y directamente lo acribillaron. Y esta mujer se quedó sin su hijo, con una situación familiar extrema y donde lamentablemente había dejado de estudiar para vender droga. Entonces ahí también es donde hacemos mucho el foco nosotros sobre estos números para poder ratificar el diagnóstico que necesitamos y que es obviamente los tres poderes del Estado, ¿no? Los legislativos, la justicia y la política, para que una vez por todas nos ocupemos de lo urgente que son nuestros niños, nuestros adolescentes, que son el futuro de nuestro país. Es que lamentablemente el Estado vive en ausencia permanente. Nosotros vemos que cada vez crece más y cada vez tenés menos respuestas. Nos pasa con cuestiones más simples o más tangibles, ¿no? Cuando vos necesitas un reclamo de un vecino que puede tener 12 años porque tiene las ramas enormes del árbol que está en su casa y que hay una cuestión burocrática muy gigante en donde ya las ramas las tienen metidas quizás en el dormitorio de su criatura. El Estado también, digamos, desde esta situación natural que se da, donde hoy tenemos una inflación que está creciendo a pasos agigantados. Hoy escuchaba en la radio la discusión, dice, ¿cómo puede ser que un kilo de queso cremoso cueste 1.000 pesos? Era la discusión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que nosotros, en el tiempo que vivimos, no tengamos salarios que sean acorde a la inflación que estamos viviendo? Entonces, digo, ¿por qué la ausencia del Estado? Porque parecería que el Estado
en esto del relato, y sobre todo creo que es un artilugio y un arte mágico del kirchnerismo, es haberle hecho creer a muchas generaciones que el Estado tiene que resolver y que el Estado es quien te tiene que dar lo que a vos supuestamente te corresponde. Cuando nosotros venimos de una concepción y una educación donde sabemos lo que está bien, lo que está mal, que hay que educarse, que no hay que robar, que no hay que mentir, que no hay que matar. Y ellos son el sinónimo de la corrupción. Entonces, el hecho de que no tengamos esos salarios, de que no tengamos docentes con buenos salarios, de que no tengamos fuerzas policiales con buenos salarios, de que tengamos sindicatos cada vez más grandes y que de una forma u otra solamente se enriquezcan los secretarios generales y que vos tengas, en vez de empleados, rehenes, es como el huevo o la gallina. Así que la ausencia del Estado creo que es lo que está en discusión. Y además, con un reclamo natural, donde escuché decirle, sobre todo al juez federal Otmar Paolucci, que es a quien lidera, digamos, los tribunales federales de la ciudad de Rosario, un reclamo que tiene la política con la justicia, que tiene más de 30 años, donde en otro programa yo te contaba el derrotero que fue tratar de conformar, digamos, una vacante en el tribunal, en el juzgado federal número 1, conformarla de Venado Tuerto, que no hubiesen subrogantes, que son estos jueces fiscales que van de una provincia a la otra tratando de resolver cuestiones que tienen que ver exclusivamente con nuestra provincia y con nuestra ciudad. Entonces digo, me parece que todos tenemos que hacer como un mea culpa, tanto la justicia como la política, los gremios, los poderes legislativos, digamos, ¿dónde está el foco? Si realmente queremos transformar la realidad del lugar donde vivimos o si vamos a seguir, tipo, como dirían en la jerga futbolística, ahora que venimos de un fin de semana de muchos clásicos, siga la Molina. No hay más tiempo, no va más y creo que tenemos que hacer un laburo interno enorme para que de una vez por todas podamos dar soluciones a futuro y un poco más de certidumbre, porque estar escuchando todo el tiempo la pelea de la política, ahora que tiene como protagonistas al kirchnerismo y a la cámpora, yo creo que va a generar una incomodidad muy grande y no tenemos más paciencia. Y pensando en esto de cómo nosotros podemos incentivar a que nuestros niños vayan al colegio, porque en estos hogares donde realmente hay muchas necesidades, siempre se corta por el hilo más delgado y no se dan cuenta que a futuro es el precio más alto que pueden pagar nuestros hijos, que es no estar escolarizados o no tener la posibilidad de elegir qué carrera seguir. Y todos sabemos que el estudio nos forma, nos hace convivir, nos nutre de mucho conocimiento y nos da algo que para mí es preciado, que es la libertad. Cuando vos tenés conocimiento, tenés libertad y no tenés la posibilidad de que ninguna persona piense por vos o que ningún vivo, como tiene el kirchnerismo en cada uno de los espacios con los cuales trabajamos, en clubes de barrio, en centros comunitarios, o el famoso puntero, que ahora se dice referente, que maneja la plata de las personas que van a la marcha, las listas que toman. Digo, la libertad, el conocimiento del estudio te da la posibilidad de que no dependas de estos sátrapas que utilizan a las personas por ignorar muchos temas. A partir de ahí, entendiendo que el trabajo informal, no registrado, sigue siendo mal visto para nuestra sociedad, o el mal llamado cirujeo, tiene una connotación que es muy valiosa, que es la economía circular. Todos esos papeles, cartones secos que se juntan generalmente para reciclar, van a una empresa o van a un circuito que genera más economía. Lo mismo pasa con el plástico, lo mismo con el vidrio, lo mismo con todo lo que se pueda separar en la basura. A partir de ahí encontramos muy buena gente en la ciudad de Rosario, que son distintas imprentas, que ellos necesitan comprar papel para reciclar, para reutilizar, con los cuales ellos hacen agendas, carpetas, todo tipo de material que sirve para la gráfica. Y encontramos que muchos papás que trabajan de la recolección de residuos, vendiendo estos kilos de papel a un precio muy módico barato, tampoco llegan a fin de mes. Entonces le buscamos una utilidad, donde también comprometimos a los chicos, porque lo que sucede es que en estas familias hay tantas necesidades que tampoco entienden lo que es el valor agregado. Entonces queremos hacerles tomar conciencia de que a través del cirujeo no se va a llegar nunca a un trabajo formal, pero sí que vos podés capacitarte para poder tener el día de mañana un oficio, una salida laboral, un estudio del cual te puedas sentir orgullosos. Y para poder ir a la escuela te hacen falta todos los materiales que hoy esas familias no pueden acceder. Y se nos ocurrió hacer este intercambio de papeles por útiles.
Nosotros le pusimos un precio módico al kilo de papel, el cual estas empresas toman, y ellos, en vez de darnos el dinero, nos dan directamente todos los materiales de estudios para los chicos, desde mochilas, lápices, pinturitas, carpetas, cuadernos, hojas. Y fue la posibilidad que encontramos también para poder meternos en el corazón de estos hogares donde hay muchas necesidades, para que sepan que a través, más allá de las ayudas sociales que te da el Estado y que son buenas y que hay que aprovecharlas, utilizarlas con un buen fin. Y el hecho de que podamos entender la economía circular con un valor agregado que a vos te va a dar la posibilidad de capacitarte e ir con mejores materiales de estudio a la escuela, hace que los chicos también se enganchen en esto. Entonces, es valorar el trabajo informal, darles la posibilidad de que se sientan mejor con lo que nosotros pudimos hacer en este intercambio con una empresa que compra papel, pero también que ellos tienen la posibilidad de sentirse libres a través del estudio. Nosotros tenemos una responsabilidad más grande que tiene que ver con la ciudad de Rosario, que necesitamos sí o sí que nuestra ciudad mejore en todo sentido. El hecho de estar unidos no significa que estemos amontonados, y el hecho de decir las cosas que nos parecen que están mal y que hay que mejorar, como también haciéndonos cargo de los errores que pudimos haber cometido en elecciones anteriores con distintas estrategias, hace que me parece que podamos como evolucionar como personas y entender hacia dónde vamos. Somos muy conscientes que para un buen 2023 hace falta un buen 2022, y esa es una buena estrategia que tiene que ver con un PRO fortalecido. El hecho de ser la presidenta del bloque del PRO, de tener relación con Horacio, con Patricia, con Mauricio, tenemos también la responsabilidad de unir al PRO y entender que de la mejor manera que podemos potenciar a Juntos por el Cambio es con un PRO muy, muy, muy fuerte. Por eso se hablan de posibles candidaturas. Nosotros no queremos hablar de nombres porque entendemos que falta, pero lo bueno es empezar a diagramar estratégicamente el mapa político, entendiendo también que en noviembre tenemos el Mundial y que si queremos ganarle al kirchnerismo en la nación, en la provincia, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en todos los lugares donde podemos tener candidatos, no tenemos que distraernos con el Mundial, porque para mí también va a ser un artilugio para tapar la realidad. O sea que tenemos que estar preparados con nuestro plan de gobierno para la provincia, con nuestro plan de gobierno para la ciudad de Rosario, con nuestro plan de gobierno para la capital, para todas las localidades que renueven presidencias comunales, que tengan intendencias, porque además también se renuevan diputados nacionales, se eligen senadores departamentales y diputados provinciales. Y creo que hay una conciencia completamente distinta de todo el electorado, de todos los ciudadanos. Nosotros como PRO nunca subestimamos al electorado. Mauricio también de eso es muy consciente. En la charla que tuvimos, él también nos invita a esta responsabilidad de unir el PRO, de amalgamarnos en las decisiones y en las estrategias que tienen que ver con un plan de gobierno para poder tener candidatos en todas estas instancias y desde ahí también poder convivir con Juntos por el Cambio, que es una alianza. Así que en ese sentido, con el día a día, teniendo en el espejo retrovisor del 2023, trabajando en un muy buen 2022, porque tanto Mauricio como nosotros confiamos en que tenemos una gran oportunidad para poder elegir presidente y entendemos que va a ser del PRO.